El periodo especial en Cuba, orígenes y transformaciones. En el video anterior hablamos de cómo el periodo especial marcó una de las etapas más difíciles en la historia reciente de Cuba. En esta segunda parte, exploraremos cómo comenzó todo, las industrias más afectadas, la vida cotidiana de los cubanos y los eventos que definieron esta era. También veremos cómo el liderazgo de Raúl Castro trajo algunos cambios, aunque no los esperados por muchos. Para entender el periodo especial, debemos remontarnos al colapso de la Unión Soviética, el principal socio económico de Cuba. Durante las décadas de 1970 y 1980, la economía cubana dependía casi por completo de las relaciones comerciales con el bloque socialista. La URSS suministraba petróleo, alimentos y maquinaria a precios subvencionados, mientras que Cuba exportaba azúcar, níquel y otros productos a precios preferenciales. En 1989, con el fin de la Guerra Fría y la disolución de la URSS, Cuba perdió cerca del 80% de sus importaciones y exportaciones. Esto marcó el inicio de una profunda crisis económica que afectó todos los aspectos de la vida en la isla. El golpe fue devastador para las principales industrias de Cuba. La producción azucarera, base de la economía cubana, cayó drásticamente debido a la falta de petróleo y repuestos para la maquinaria. Las fábricas se paralizaron y las exportaciones prácticamente se detuvieron. El transporte también colapsó. La escasez de combustible hizo que los cubanos tuvieran que recurrir a bicicletas y transportes improvisados. Además, la industria eléctrica sufrió apagones frecuentes, conocidos como apagones programados, que podían durar hasta 12 horas diarias. Para enfrentar la crisis alimentaria, el gobierno implementó medidas como las becas en el campo. Estudiantes y jóvenes fueron enviados a trabajar en zonas rurales para apoyar la agricultura, mientras vivían en condiciones extremadamente precarias. Muchos lo recuerdan como un periodo de sacrificio forzado. En las ciudades, la falta de alimentos básicos llevó a que la dieta de muchos cubanos se limitara a productos como arroz, frijoles y, en ocasiones, alimentos improvisados. La creatividad culinaria se convirtió en una necesidad para sobrevivir. La desesperación alcanzó su punto máximo en agosto de 1994, durante el Maleconazo. Este levantamiento popular en La Habana reflejó el descontento acumulado por años de penurias económicas. Aunque fue controlado rápidamente por las autoridades, marcó un antes y un después en la historia de la isla. En ese mismo año, miles de cubanos intentaron huir en balsas improvisadas hacia Estados Unidos, dando inicio a una de las crisis migratorias más significativas del periodo especial. En 2008, Raúl Castro asumió oficialmente la presidencia de Cuba. Su gobierno implementó algunas reformas económicas para intentar aliviar la crisis. Se permitió la apertura de pequeños negocios privados, el acceso a teléfonos móviles y la compra-venta de propiedades. Estas medidas trajeron cierta esperanza y mejoras puntuales en la economía. Sin embargo, las reformas no alcanzaron las expectativas de muchos cubanos. La dualidad monetaria, los bajos salarios y las restricciones persistentes limitaron su impacto. Bajo el liderazgo de Raúl, Cuba dio algunos pasos hacia la modernización, aunque los cambios fueron graduales y no afectaron los principios fundamentales del sistema socialista. A pesar de las reformas, el control político permaneció intacto. La transición a un liderazgo más pragmático no significó una apertura completa hacia el capitalismo o la democracia pluralista, y muchos problemas, como la escasez económica y las restricciones políticas, continuaron siendo desafíos importantes para el pueblo cubano. A pesar de estos cambios, el periodo especial dejó una huella imborrable en la sociedad cubana. Sus efectos todavía resuenan, recordándonos la resiliencia de un pueblo que enfrentó una de las épocas más duras de su historia reciente. Incluso hoy, con nuevas relaciones con países como Estados Unidos y las llamadas reformas, todavía el gobierno en Cuba tiene un control estrangulado sobre todo el país y le ha dado a sus militares el control sobre toda la economía y el turismo. El país se ha hundido en una situación en la que no solo la electricidad es escasa y escasea, sino que además apenas hay agua potable disponible en algunas zonas del país. Muchas gracias por visitarnos.